Buenos días, hermanos. Es un placer, un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Jaime Cervantes. Soy pastor de una iglesia en Estados Unidos, en el estado de Michigan. Y como les dijo Norberto, soy parte de la primera iglesia, First Church, que ha estado aquí en Paraguay más de 20 años. Es mi segunda vez en Paraguay. Quiero decirles que estoy bien enamorado de su país. Me encanta Paraguay. Paraguay es increíble. Esta visita ha sido de bendición para mí y espero estar aquí muy pronto de nuevo. Todavía no me voy y ya quiero regresar. ¿Cómo lo ven? Quiero que me conozcan un poco, así que quería compartir con ustedes un poco sobre la iglesia en Benton Heights, donde yo soy pastor. Como dijo Norberto, es un lugar con mucha pobreza, es un lugar con mucha necesidad, es un lugar con mucha adicción, muchas familias desbaratadas. Bueno, es un lugar de necesidad, pero por esas mismas razones ha sido un lugar muy fértil para el evangelio. Y cuando yo llegué a esa iglesia éramos como 50 hermanos, era una congregación americana. Actualmente tenemos una congregación, añadimos una congregación hispana. Así que tenemos un grupo de hermanos hispanos que son como entre 50 y como 250 en el otro grupo. Así que ha explotado la iglesia en un lugar con mucha necesidad. Porque, hermanos, cuando estamos necesitados es cuando somos fértiles y abiertos al evangelio, ¿verdad? Amén. Así que quiero compartir un poco de mi testimonio antes de compartir la palabra con ustedes. Yo me crié en la iglesia, conocía del Señor. Empecé a rebelarme contra mis padres cuando era joven. Dejé los caminos de Dios por completo y viví una vida casi 20 años en la drogadicción. Una adicción horrible. Perdí mi carrera universitaria, perdí becas, perdí trabajo tras trabajo, perdí a mi familia, perdí mi matrimonio incluso. Y lo único que no perdí, por la gracia de Dios, fue mi vida. Hace 7 años el Señor me rescató. Mandó a 2 policías para rescatarme y no fue quisiera decirles que fue la primera vez, pero no lo fue. Bastantes veces eso me había ocurrido. Tantos años duré que le rompía el corazón a mis padres una y otra vez, y mi familia pasaba meses y meses que no oían de mí, yo en las calles completamente perdido. Pero hace 7 años el Señor me rescató y hace 7 años le pedí a Dios que me perdonara. Y otra cosa que le pedí que me cambiara. Le dije: Señor, tienes que cambiarme, porque si no me cambias, nada va a cambiar. ¿Se han oído ese dicho? Si nada cambia, nada cambia. Así que yo lo sabía muy bien y le dije: Señor, cámbiame. Quisiera decirles que el cambio fue en un momento, fue en un instante. No fue así. Fue un proceso. Fue a largo plazo. ¿Saben lo que pasó? Tuve que llegar, comprometerme y plantarme en una iglesia y empezar a crecer y dar fruto en mi vida, y así fue. Yo llegué completamente quebrantado a una iglesia sin escogerla. Entré a una iglesia y de pura casualidad, ¿qué creen? Era la iglesia de Dios. Y ahí fui bien recibido y ahí empezó mi andar con Jesucristo, que me ha traído hasta este momento aquí con ustedes esta mañana. ¿Cómo la ven? Entonces vamos a orar. Quiero compartir algo con ustedes de la palabra de Dios. Padre, estamos agradecidos en esta mañana de estar aquí, Señor, reunidos para poder adorarte, Señor. Ya has oído nuestras voces a través de los cantos de la oración, pero ahora es tiempo, Señor, de oír tu voz. Así que, Señor, quita cualquier distracción de nuestras mentes y prepara nuestros corazones para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, esta mañana quisiera hablar un poco sobre la importancia de la comunidad cristiana. Pero quiero ser claro, cuando yo uso la palabra cristiano o cristianismo, yo no estoy hablando de una religión. Miren, Jesucristo no vino al mundo a empezar una religión. Jesucristo vino al mundo a empezar una relación con usted y conmigo. Amén. Entonces vamos a hablar de la importancia de la comunidad cristiana, lo importante que es para nosotros como creyentes estar en comunidad y en compañerismo continuo con otros creyentes. Hablaremos sobre la importancia de estar unidos, porque, mis hermanos, juntos es mejor.
Y el sermón se titula así. Esta mañana el sermón se titula Juntos es mejor. Hermanos, convivir como familia, como iglesia, como comunidad de creyentes que somos, no solo es mejor, sino que también es esencial, es necesario. Y quiero comenzar haciendo la siguiente sencilla pero profunda declaración. El cristianismo no existe sin comunidad. No hay cristianismo sin comunidad. No fuimos creados, mis hermanos, para ser aislados. Dios no nos hizo con esa intención. Usted y yo somos seres relacionales. Fuimos creados para estar en relación, en comunión, primeramente con Dios, pero también los unos con otros. Mire, cuando usted y yo somos nos sentimos o empezamos a sentir las presiones de la vida, cuando enfrentamos dificultades, cuando viene la adversidad, cuando llegan las tormentas, las tempestades a nuestras vidas, como la que está sucediendo allá afuera, ¿verdad? Cuando llegan esas tormentas, precisamente en esos momentos es tan importante que estemos conectados en la comunidad de creyentes, en la comunidad cristiana, donde podemos recibir ánimo, donde podemos recibir fuerzas, donde podemos recibir la ayuda y el apoyo que necesitamos para poder soportar y para poder seguir adelante. Por lo cual, insisto, el cristianismo no existe sin comunidad. Y les puedo decir algo, el enemigo lo sabe muy bien. De hecho, el enemigo le gusta cuando andamos solos. Así es como él trabaja mejor, cuando nos agarra solos. Y déjenme darles algunos ejemplos bíblicos rápidos de este concepto. Eva estaba sola cuando se le acercó Satanás. Judas andaba solo cuando Satanás se le acercó. Mis hermanos, el enemigo trabaja mejor cuando andamos solos, porque si él puede apartarnos, él puede vencernos. Si él puede dividirnos, él puede conquistarnos. Pero si estamos juntos, podemos mantenernos firmes. Así que necesitamos estar juntos, porque somos mejores cuando estamos juntos. Insisto, juntos es mejor. Hay una vieja ilustración, un cuento que quiero compartir con ustedes esta mañana, y se trata de un hombre que había estado ausente de la iglesia durante mucho tiempo, ¿no? Poco a poco su asistencia iba bajando y a estas alturas ya tenía rato que no llegaba los domingos. Y una tarde el pastor de esa iglesia fue a visitarlo a la casa. Y el hombre, cuando vio quién estaba a la puerta, sabía muy bien por qué el pastor estaba ahí. Así que él abrió la puerta y lo deja entrar, y se sentaron los dos en la sala, así sin decir nada, así en un silencio incómodo, ¿no? Y después del saludo inicial, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Simplemente se sentaron junto al fuego de la chimenea, ¿no? Calentándose. Era un día muy frío, así que estaban ahí junto a la chimenea calentando. Y el hombre estaba seguro de que el pastor estaba preparando, o sea que él estaba a punto de darle una regañada. Estaba ahí para predicarle un sermón ardiente, advirtiendo al hombre sobre la asistencia o su asistencia a la iglesia. Y el hombre se sentó junto al fuego preparándose para recibir lo que fuera que el pastor le iba a decir. A medida que pasaba el tiempo, el hombre se dio cuenta de que el fuego, el pastor estaba atendiendo, o sea, el pastor estaba atizando el fuego, bebiendo café, y el hombre se da cuenta que ese fuego había crecido y que estaba ardiendo mucho. Y observó cómo el pastor tomó las tenazas y sacó una brasa del corazón del fuego, de donde estaban las brasas más calientes, y observó cómo la brasa caliente comenzó a enfriarse lentamente. Ahora que estaba separada del fuego, la brasa comenzó a perder su brillo. Después de unos minutos, la brasa estaba muerta y completamente fría. Y después, el pastor muy sabiamente recogió la brasa fría y la volvió a poner en el centro, en el corazón del fuego, con las demás brasas. Y ese hombre vio
cómo la brasa una vez más se encendió y que comenzó a quemar y brillar y arder de nuevo. Sin decir una sola palabra, el pastor se puso de pie para irse. Los dos caminaron juntos hasta la puerta y el hombre habló y dijo: gracias, pastor, por el sermón tan claro y tan fuerte que me trajo hoy. Volveré a la iglesia este mismo domingo. Hermanos, nuestro fuego siempre se apagará si no estamos juntos en el compañerismo, en la adoración y en el estudio de la palabra de Dios. Porque sin duda que juntos somos mejores y el cristianismo no existe sin comunidad. Hoy me gustaría pasar un poco de tiempo analizando toda esta idea de estar juntos y ver por qué es tan importante que estemos y que seamos unidos. Así que vamos a ver algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en el Evangelio de Juan y se encuentran en el capítulo 12, comenzando con el versículo 23. Y antes de leerlo, quiero darles un poco de contexto. Cuando Jesús dice las palabras que vamos a leer, su tiempo en la tierra está llegando a su fin. Jesucristo está a punto de morir y aquí les da a sus discípulos y a nosotros, porque nosotros somos discípulos, les da algunas palabras, algunos consejos sobre cómo debemos vivir. Amén. Y dice así la palabra, comenzando en el versículo 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Amén. Jesús dice, en sí lo que Jesús dice es: este grano de trigo, esta semilla, si no muere, si no es enterrada, si no es sembrada, quedará sola, quedará solo semilla. Pero si es sembrada, aunque muera, da fruto, produce y no está sola. Y de la misma manera, quien ama su vida, o sea, quien solo invierte en lo terrenal, la persona que solo invierte en las cosas temporales, eventualmente las pierde. Pero aquellos que miran más allá de este mundo, que invierten en lo eterno, en lo celestial, encontrarán vida, vida en abundancia y la conservarán. Maravilloso pasaje. Ahora quiero que me hagan un gran favor. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok. Quiero que miren a la persona que tienen a su lado y díganle: plántate. Después de leer este pasaje, mis hermanos, yo comencé a pensar en toda esta idea de las semillas, ¿no? Y hermanos, una semilla, si se da cuenta, una semilla tiene un montón de potencial. Una semilla tiene muchísimo potencial, pero ese potencial solo se puede realizar si se planta, ¿no? Si es plantada. El propósito de una semilla es de ser plantada y de crecer. De lo contrario, una semilla sin sembrar no crece y se queda solo una semilla. Y sin embargo, a medida que se entierra o se plante en su lugar, puede convertirse en algo realmente asombroso. Produce una cosecha, produce algo especial que vale la pena, algo que se puede compartir con los demás. Pero para que eso suceda, primero hay que plantarla. Salmo número 1 habla sobre las dos formas en que nosotros podemos vivir, los dos caminos que podemos tomar, que podemos seguir. Por un lado dice que está el camino de los justos y por el otro lado está el camino de los malvados. O sea, hay un camino correcto, pero también hay un camino incorrecto. Hay uno de bien, pero también hay uno de mal. Y quiero leer esta mañana los primeros 4 versículos del Salmo 1, porque realmente se aplica a nuestro tema de hoy. Déjenme mostrárselos. ¿Listo? Salmo número 1, comenzando con el primer versículo. La palabra de Dios dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva
la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se secan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Miren lo que dice el versículo 3. Dice que los árboles, que un árbol, dice que son como un árbol que ¿qué? Que está plantado. Una vez más vemos esa idea de estar o de ser plantado, de crecer y de dar fruto. No puedes dar fruto si no estás plantado, y no puedes dar fruto, mi hermano, si estás plantado en el lugar equivocado, en tierra mala o en tierra que no proporciona las cosas que necesitas para crecer, para sostenerte y para ser fuerte. Y aquí en el Salmo número 1 vemos la importancia de ser plantados cerca de y en las cosas que nos ayudan a producir los mejores frutos en nuestra vida. Y el árbol describido aquí en el Salmo 1 está plantado en el mejor lugar posible, junto al agua, a la orilla de un río, que es Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 4, dice: en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Son como la paja. ¿Saben? Déjenme decirle dos cosas de la paja. La paja no pesa mucho y tiene muy poco valor. Ahora, quiero que piensen en cómo la paja es similar a aquella semilla que no es plantada. Una semilla no plantada, dijo Jesús, que permanecerá sola. Y la paja es arrastrada por el viento. ¿Por qué? Porque no está plantada. O sea, no está anclada en nada, no está agarrada de nada, no está arraigada en nada. Simplemente se está moviendo de aquí para allá. Para donde sopla el viento, se va. Hermano, hermana, dígame, ¿alguna vez se ha sentido usted de esta manera? ¿Alguna vez ha estado así como la paja? Creo que todos, si somos honestos, todos en algún tiempo hemos estado en una temporada como esa, donde sentimos que los vientos de la vida nos avientan para aquí y para allá. Y si esos momentos me han enseñado algo, si esos momentos nos han enseñado algo, es que necesitamos estar plantados. Y algunos de nosotros nos sentimos como se siente esa semilla sin plantar. Yo sé que algunos de ustedes están rodeados de gente, pero se sienten solos. Hermano, hermana, si te sientes de esta manera, si estás viviendo de esta manera, necesitas plantarte, necesitas arraigarte. Necesitas echar raíces para que te puedas sostener cuando el viento venga. Y téngalo por seguro, el viento viene, la tempestad viene. Ahora, continuando, hermanos, con esta idea de ser plantado, veamos otro pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo número 92. Salmo 92, empezando con el versículo 12. Dice así: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aquí vemos al salmista hablando de palmeras y es más, les traje fotos, aunque aquí en Paraguay no es necesario traer fotos de palmeras, lo entiendo. Pero dice que los justos florecen como palmeras. Bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para empezar, una palmera nunca deja de crecer, jamás. Nunca. Algunos de ustedes tienen palmeras en su casa o en su propiedad y saben que esto es verdad. Nunca dejan de crecer. Miren, cuando yo era niño, acostumbrábamos a visitar a mis abuelos cada fin de semana y ellos eran los únicos en el barrio que tenían palmeras, pero no eran cualquiera palmeras. Estas medían entre 12 y 15 metros. Así que de muy lejos, yo desde pequeñito, yo sabía cuando íbamos llegando a casa de mis abuelos, porque esas palmeras crecían y nunca dejaron de crecer. Y no solo siguen creciendo las palmeras, pero también son muy
fuertes, resisten y sobreviven algunos de los vientos más feroces y las tormentas más pesadas, como los huracanes y las tormentas que azotan a lugares trópicos. Miren, la próxima vez que usted vea una cobertura de un huracán en su televisión, quiero que observe que en toda la destrucción, en todo el daño que causan esas tormentas, en todos los escombros, las palmeras siempre quedan de pie. Están los edificios, las casas completamente desbaratadas, pero las palmeras firmes. En Michigan, donde vivo yo, los árboles se caen todo el tiempo. Hace poco tuvimos una tormenta y habían árboles por todas las calles. Fácilmente caen, pero las palmeras no son así. Así que esa es la palmera. El salmista también dice que los justos crecen como cedros del Líbano. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo nunca he conocido este país. No conozco Líbano. Así que tuve que hacer un poco de tarea para aprender un poco de estos árboles. Y me di cuenta de que hay árboles de cedro en el Líbano que se dice que tienen entre 2 y 3 mil años de vida. Eso es asombroso. Y aquí está la parte interesante. A medida que envejecen, se vuelven más y más fuertes, no más débiles, sino que más y más fuertes. Y la madera de cedro del Líbano es muy, pero muy fina, muy fuerte y muy cara. Entonces, lo que el salmista dice es que los justos florecen como palmeras que nunca dejan de crecer y que crecen más y más fuertes con el tiempo, no más débiles, sino más fuertes. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es que los justos son así? ¿Cómo nosotros podemos vivir de esta misma manera? Bueno, el versículo 13 nos da la respuesta. ¿Son qué? Plantados en la casa del Señor. Mira a la persona otra vez que tiene a su lado y dígale: plántate en la casa del Señor. En Juan capítulo 12, Jesús dijo que una semilla, si no es plantada, permanecerá sola. Y usted y yo, mis hermanos, somos esas semillas. Tenemos muchísimo potencial. Somos creados en la misma imagen y la semejanza de Dios. Somos creados a propósito y con propósito. Pero si nos quedamos sin sembrar, ese potencial jamás se desarrolla. Y cuando vengan las tormentas, y vendrán, téngalo por seguro que vienen. Cuando soplen los vientos, nos van a arrastrar y nos quedaremos solos. Eso dice la palabra. Pero cuando nos plantamos en buena tierra, cuando somos plantados en la casa y en los atrios del Señor, cuando estamos junto al río de agua viva que es Jesucristo, crecemos y florecemos incluso a través de esas mismas tormentas, a través de esa misma adversidad. Así que déjeme preguntarle algo en esta mañana. ¿Dónde está usted plantado hoy? ¿Está usted plantado en la casa del Señor junto a las corrientes de agua viva? ¿O ha elegido plantarse y anclarse en lugares, en personas y en cosas que no le convienen, en cosas que no agradan a Dios? Mientras preparaba el sermón, no pude evitar recordar una de las cosas más asombrosas que he experimentado en toda mi vida. Es uno de mis mejores recuerdos y quiero compartirlo con ustedes ahorita mismo. Cuando yo tenía como 15 años, mi papá llevó a la familia a un lugar que se llama Parque Nacional Sequoia, que es un hermoso bosque que se encuentra en el norte de California. Y en este lugar, mis hermanos, se encuentran los secoyas. ¿Alguien conoce esos árboles? ¿O ha oído? Ok, se encuentran los secoyas. Les va a encantar esto, mis hermanos. Se encuentran los secoyas, que son los árboles más grandes de todo el mundo. Este árbol son exageradamente enormes. Pueden alcanzar alturas de más de 100 metros. Quiero que se lo imaginen, más de 100 metros, y tienen troncos con diámetros de 9 metros, como pueden ver en la foto a la derecha. Algunos de ustedes están pensando: ya tanto árbol, pastor, parece curso de botánica, ¿no? Tanto árbol, ya basta. Pero es bíblico, así que lo vamos a hacer.
Son grandes estos árboles. De hecho, han abierto un túnel de 2 vías dentro de uno de ellos. Y cuando fuimos a este lugar, lo atravesamos manejando. Era algo impresionante, fue increíble. Y recuerdo que caminamos por el bosque de estos árboles gigantes. Fue un privilegio estar en medio de ellos. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. Aquí es donde quiero que escuchen. Las raíces de estos árboles no tienen mucha profundidad. Pero ¿cómo es posible, verdad? No son profundas estas raíces. Uno pensaría que árboles que miden 100 metros de estatura tendrían raíces pero sumamente profundas, pero no es así. Las raíces solo bajan entre 2 y 3 metros. Pero lo que pasa es que las raíces no crecen para abajo, sino que crecen hacia afuera. Desde el tronco se extienden más de 30 metros las raíces de estos increíbles árboles. Y con el tiempo, estas raíces, hermanos, comienzan a enredarse con las raíces de los otros árboles que tienen a su alrededor. Y aquí es donde se pone realmente genial. Aquí es donde Papá Dios me impresiona tanto. A medida que se enredan, a medida de que las raíces se amarran, comienzan a compartir nutrientes entre sí. Y cuando un árbol está en crisis o necesitado o enfermo o está a punto de caerse, los otros vienen a su rescate. Le dan de comer, lo sostienen hasta que se recupera. No lo dejan morir y no lo dejan caer. Increíble, ¿no? Increíble. Y mis hermanos, así se supone que debe de ser la iglesia. Así se supone que debe de ser la iglesia de Dios en encarnación. Cuando uno cae, otro está ahí para recogerlo y para sostenerlo. Cuando uno está luchando, otros están ahí para ayudarle con la carga. Cuando uno está necesitado, los demás comparten y lo ayudan. Cuando una persona está sufriendo, los demás le dan ánimo, oran por esa persona y le dan apoyo. Y el Salmo 92 nos dice que podemos producir y crecer, pase lo que pase, si somos como los árboles plantados en la casa del Señor. Uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia se encuentra en el capítulo 2 de los Hechos. Si no lo conoces, es buen tiempo de subrayarlo en su Biblia, ¿no? Y me encanta porque nos describe cómo era la iglesia primitiva, o sea, la iglesia del primer siglo, y nos describe cómo debe de ser la iglesia actual y cómo debe de ser la iglesia de Dios en encarnación. Así que escuchen. Hechos capítulo 2, empezando en el versículo 42, dice así: se mantenían firmes. Me voy a detener aquí un momento. Dice que se mantenían firmes. ¿Qué significa eso? ¿Saben lo que significa? Significa que estaban comprometidos, que estaban dedicados, significa que estaban bien plantados. Así que con eso en mente vamos a leer el pasaje. ¿Listos? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la adoración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Estos hermanos de esa iglesia estaban comprometidos con Dios, pero también estaban comprometidos unos con otros. Y estaban plantados en la enseñanza de la palabra de Dios, en el compañerismo y en el convivir los unos con otros. Se reunían juntos, servían juntos, comían juntos, adoraban juntos, vivían juntos, batallaban juntos y compartían las cargas los unos de otros. Ellos, mis hermanos, eran como las palmeras y los cedros describidos en el Salmo 92, que estaban plantados en la casa del Señor. Eran como aquellos secoyas gigantes cuyas raíces se enredaban y se conectaban, que se sostenían y se animaban mutuamente.
Ellos sabían sin duda de que eran mejores juntos. Y miren lo que sucedió a resultado de ello. Miren lo que dice el versículo 47. En corto, la iglesia creció. La iglesia creció. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué creció esa iglesia? Porque la gente, mis hermanos, de afuera, la gente que no está aquí, la gente que está perdida, se siente atraída a ese tipo de iglesia. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros seres queridos que no conocen a Jesucristo necesitan una iglesia como esa. Ese es el tipo de comunidad que la gente, que el mundo necesita hoy más que nunca. Esta iglesia creció. Se plantaron y producieron una cosecha increíble. Y saben una cosa, si no fueran por ellos, si no fueran por estos hermanos, usted y yo ni estaríamos aquí esta mañana. Ellos cambiaron el mundo. Y la iglesia de Dios aquí en Encarnación puede empezar a hacer lo mismo. Hermano, hermana, plántese en el bosque que es la comunidad cristiana. Plántese en el bosque que es la comunidad cristiana, porque cuando estamos plantados y juntos como iglesia, hice una lista de unos ejemplos de lo que sucede. ¿Saben lo que sucede? Empezamos a conocer a Dios más íntimamente, empezamos a conocernos unos a otros más íntimamente, y la alegría, el gozo y la paz se encuentran mucho más rápido a pesar de las tempestades. La ansiedad se calma, la depresión se calma más rápido, las cargas se comparten, las tentaciones, mis hermanos, y las adicciones se vencen, y las familias son restauradas y son edificadas, y los matrimonios son fortalecidos. Les dije cuando comencé que en mi adicción yo lo perdí todo, que perdí mi matrimonio. Quiero decirles una cosa. Cuando yo llegué a Cristo hace 7 años y me planté y eché raíces en la iglesia y me comprometí con el Señor, a los 2 años yo y mi esposa nos volvimos a casar. Dios restauró nuestro matrimonio y hoy en día es mejor que nunca. Dios puede, Dios quiere. Pero para eso tiene que haber compromiso con el Señor. Tenemos que echar raíces, tenemos que estar plantados en la casa del Señor. Porque la vida juntos, mis hermanos, es mejor. Y un pasaje con el que quiero terminar esta mañana, y está en el Nuevo Testamento y se encuentra en la carta a los Hebreos, y creo que capta la importancia de vivir en comunidad cristiana. Y es Hebreos capítulo 10, empezando con el versículo 24. Dice así: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanos, aquel día se acerca. Dice que no dejemos de congregarnos, no dejemos de estar en la casa del Señor. Saben, hermanos, hay mucha gente que dice que no necesitan ir a la iglesia, que no es necesario. Dicen que para conocer a Dios, que para andar en los caminos de Dios, no necesitan buscar o pertenecer a una iglesia local. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, y eso no es cierto. Eso no es lo que dice la palabra. Mire, para tener una buena relación, y no estoy hablando vamos a hablar de lo terrenal. Para tener una buena relación con nuestros padres, con mamá, con papá, con nuestros hermanos, hermanas, hace falta visitarles, ¿no? ¿Verdad que sí? Ustedes que son padres, díganme, imagínense que uno de sus hijos decida que no es importante, que no es necesario visitarlo a usted o al resto de la familia. Que su hijo o su hija decida que con una llamada muy de vez en cuando, o que solo lo busquen cuando están en una crisis o cuando necesiten algo. Díganme, imagínense el dolor que eso les causaría o que les está causando. Imagínense la tristeza que les daría que sus hijos lo traten de esa manera. Entonces, ¿por qué somos así con Dios?
Entonces, ¿por qué somos así con nuestro papá en el cielo, que lo ha dado todo por nosotros, que nos ama tanto? Hermanos, no debería de ser así. Dice la palabra, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino plántense y ámense unos a otros. Créanme, mis hermanos, juntos es mejor.